ahora nos vamos a enfrentar con uno de los clásicos, del que también estamos esperando una nueva versión americana que no sabemos todavía cuándo llegará. Creo que sale Bryan Cranston y eso ya de momento será importante. Para mayor hasta la siguiente. Y bueno, yo puedo decir que sí, de pequeño me he criado con este tipo de cine, con las películas de Jimmy Wan Yu más que la de Bruce Lee, y luego las japonesas de monstruos. Evidentemente el cine fantástico nipón, que bebe de sus propias leyendas y tradiciones, debido a la tragedia de las explosiones atómicas de Nagasaki y Hiroshima, pues se generó un cine autóctono, que es el de los monstruos atómicos, donde había, digamos, dos productoras rivales. Una era la Toho, que Inoshiro Honda creó el personaje de Godzilla, y otra era la Daiei, que tenía a otro personaje que era la Tortuga Gamera. En Corea intentaron hacer algo con un personaje que se llamaba Yongari, sí, que era una especie de mala imitación de Godzilla, pero quizá el que más cariño entre el público tuvo fue Godzilla. Al principio el personaje, evidentemente, como lo que pretendía reflejar la fuerza destructiva de las explosiones, pues era un personaje destructivo, brutal, sanguinario. Conforme fue adquiriendo popularidad, poco a poco se fue suavizando un poquitín más, incluso en las formas del disfraz, con escenas también un poco más infantiloides en cuanto a las peleas entre los monstruos. Parecía que se querían pegar con los puños. Y ya en los últimos años, hacia el 2000, ya empezó a cambiar un poquitín la cosa y fue evolucionando y volvió, digamos, un poquitín a sus orígenes, sobre todo dado que la tecnología permitía hacer unos efectos especiales mucho más superiores a los que en las primeras películas de Godzilla, que siempre iba el hombre vestido dentro del traje, al cual, por cierto, nuestro amigo Jonathan, que es el que más sabe ahora mismo sobre este individuo y nos va a presentar un documental y un libro que tiene, pues va a entrevistar dentro de nada al señor que se metía dentro del disfraz de Godzilla, que es el único que queda vivo, ¿no? Queda poquito. No casi nadie. Él se lo ha currado muy bien porque creo que ha hecho entrevista a todo el mundo. Hasta los aficionados de aquí, de nuestro país, que más o menos hayan escrito en algún momento algo sobre el personaje. O sea que va a hacer una labor bastante encomiable sobre Godzilla y que, bueno, esperamos todos con mucho interés verlo muy pronto. Y ahora vamos a dejarlo que nos presente un poquitín su trabajo y el documental que está todavía terminando de montar. Muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias al espacio, a la librería Argot, por estar en este espacio para poder presentar este documental. También a Jorge Juan, por supuesto, que hace apenas un mes, me parece, estábamos tomando un café para hablar bueno, primero de su libro también, que va a publicar recientemente, y también pues de esto tanto que nos apasiona, ¿no? Que es el género fantástico, o kaiju-ega, en este caso japonés, etcétera, ¿no? Y por supuesto agradecer también a la gente asistente, familiares también, amigos por supuesto, incluso compañeros de profesión que están aquí para conocer un poco más este universo asiático del cine japonés, ¿no? Entonces bien, como bien ha hecho nuestro compañero, he traído en primer lugar un surtido de entrevistas, es decir, a lo largo de 2012, el mes de noviembre y diciembre de 2012, hice algunas entrevistas a los expertos más representativos que hay en el país ahora mismo sobre el cine japonés, en concreto el fantástico kaiju-ega, que son, en primera instancia, entrevisté a Ángel Sala, que es el director del Festival de Sitges Internacional ahora mismo, creo que desde el año 2001 hasta la actualidad, y que ha publicado pues varios libros, ¿no? Estos libros luego los iré pasando también, que por eso os he traído. Este, por ejemplo, es el libro de Ángel Sala, que es la última edición que hizo él, en 2004, que es cuando se cumplió el 50 aniversario de Godzilla. Y entre otros expertos, pues también está Carlos Aguilar, que también lo he traído las entrevistas en este DVD, el cual publicó este libro sobre el año 2001 aproximadamente, que es muy completo y que cualquier persona que le interese sobre el cine japonés asiático en general, el terror y fantástico, no solo de Godzilla, sino de otros géneros, otros subgéneros también, podrá encontrar en este libro, ¿no? Y bueno, esto principalmente son las dos pautas que iniciaron el documental, que son las entrevistas principalmente, y que poco a poco el proyecto fue creciendo hasta que me planteé la idea de por qué no un documental. Algo que tanto desde muy pequeño ya me había apasionado y había visto y había revisto con amigos y familiares y dando la tabarra por casa dibujando y haciendo mis primeras películas de Godzilla con maquetas y algunos muñecos demás, y con música por supuesto del compositor Ifukube. Pues creo que tiene mucho sentido iniciar algo que desde muy pequeñito ya había comenzado a hacer, ¿no? Y de qué forma, y qué mejor, llegar a esas entrañas de este género, que no es
ni más ni menos que conociendo a las personas que hoy en día siguen vivas y que hicieron estas películas en los años 50. Porque nos estamos situando en una época en la que estamos en posguerra, como ya hemos dicho aquí en la anterior conferencia, y nos estamos situando en el año 54 concretamente, cuando surge esta nueva película llamada Godzilla, ¿no? Que comúnmente, o que todo el mundo conoce ese personaje, de hecho, más de lo que yo podía imaginar, porque ahora de repente digo, voy a hacer un documental de Godzilla, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo lo ha conocido, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿no? Porque me da pie me motiva incluso, me mueve más a descubrir más este universo para todo el mundo, aquel interesado, ¿no? Porque detrás de este género no solo hay una película, que está claro que la película y el cine está hecho para esto, ¿no? Para sentarse, o el concepto de esta época era sentarse en una sala de cine, disfrutar de la película, y es lo que era, ¿vale? Es decir, la película te podía gustar más a nivel de guión, reflexionar, de efectos especiales, la música, etcétera, pero era muy importante también descubrir qué hay detrás de todas esas películas, qué hay detrás de la pantalla en este caso, quién ha hecho esas películas, el por qué, cómo surgen, el espacio, el tiempo, qué estética siguen, qué tipo de montaje, la música, qué elementos simbólicos juegan y un poco también las metáforas que hay también dentro de este género, que son bastantes, ¿no? Sobre todo en la primera película de Godzilla, que repito, se inició en el año 54, tuvo un estreno de hecho en el mes de noviembre del 54, si no recuerdo mal, el día 3, o sea, mañana, se cumple el aniversario del estreno de la película de Godzilla en Japón. Y después de esta película, después de Godzilla, surgen una serie de sagas, es decir, de una serie de películas que gracias a ese éxito de esta película pues continúan viendo una gran cantidad de sagas, gran cantidad de películas y de rivales que apoyan, pues digamos, las características iniciales, ¿no? Que son en este caso las películas cuyos protagonistas son monstruos gigantes, en este caso, que son los kaiju. Kaiju viene del japonés y significa monstruo, que es una palabra bastante actual gracias a la película de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Y luego tenemos la palabra Ega, que significa, escrito es Eiga, ¿no? Traducido a caracteres romanos, y significa película. Entonces la combinación entre ellas es perfecta porque significa ni más ni menos que películas de monstruos, en este caso japoneses, ¿no? Porque es de donde viene. Y un poco este género se inicia realmente no se dice vamos a generar o vamos a crear un género llamado Kaiju Ega. Eso no fue así en ese momento. En ese momento se hace una película de monstruos pues con sus características que ahora iremos comentando, pues básicamente pues un poco siguiendo la corriente principalmente de Hollywood. En esos momentos ya desde la película El Mundo Perdido o mismo King Kong del 33 tiene tanta fuerza en Japón en estos momentos. Entonces, gracias a esa corriente, ¿no? de ese tipo de cine, que en Japón también tiene mucha influencia, y también a otro factor circunstancial muy importante, que es lo que marca la diferencia, es el valor añadido de este género respecto al norteamericano, que hay que destacar, que es como ha dicho nuestro compañero, es el simbolismo que tiene y trae a través de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy importante porque no es tan conocida, digamos, esta metáfora, digamos, y que no es tanto la metáfora, y ahora veremos por qué. Sí es una metáfora porque realmente Godzilla simboliza desde los inicios a la propia bomba atómica. Eso serían las propias palabras del productor de la película, el padre, digamos, de Godzilla, ¿no? La metáfora es para él, o sea, Godzilla para él es la bomba atómica con piernas, es decir, como si estuviera vivo, literalmente. Y más, solo hay que ver la película, la primera película original del 54, para darse cuenta cómo esa masa monstruosa, gigantesca, va destruyendo las ciudades poco a poco, dejando un halo de radioactividad que mata todo aquello por alrededor. En Tokio, que Tokio también fue una ciudad bombardeada, por cierto, no con la bomba atómica, pero sí con bombardeos convencionales de Estados Unidos antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, allá por el 44-45 principalmente. Entonces, cuando las bombas atómicas caen en Hiroshima, destruyen las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el director de la película, Ishiro Honda, que en ese momento estaba de prisionero en China, cuando Japón invadió el país, en ese momento, él vuelve a Japón y decide visitar las ciudades que son bombardeadas, porque efectivamente fue un evento muy importante de características sobrenaturales, nunca mejor dicho, para ellos, que les hicieron superar lo que ellos podían esperar de la propia guerra, ¿no? Y les hicieron rendirse directamente. Esto fue un hecho muy importante, porque el propio director de la película, Ishiro Honda, fue el que visitó también esas ciudades para vivir de cerca todo aquello que ocurrió. De hecho, aquí tengo también un libro, también muy recomendable, que es de John Hersey, que fue el primer periodista norteamericano que en el año 46 visitó la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Y en este libro, muy interesante, aquí no se habla de cine, por supuesto, y tampoco de cine fantástico. Esto es un diario, digamos, personal del propio periodista, que cuando visitó las ciudades transcribió. Aquí hay entrevistas a las propias víctimas de Hiroshima,
de aquella época, etc. Es muy interesante también poder leer este libro para entender un poco, históricamente hablando, el contexto social y político que estaba viviendo una sociedad como puede ser la de Japón o la de estas sociedades que eran puramente civiles. Entonces, cuando este señor Shiro Honda, que ya había previamente antes de la guerra ya había dirigido algunos documentales o películas bélicas en el propio Japón, decide buscar a una productora que pudiera realizar una idea que para él simbolizaría una catarsis propia de la propia ciudad japonesa, es decir, del propio país japonés. ¿Cuál es el catarsis? Metamorfosear directamente, como comentaba antes, ese dolor, ese trauma social al cine. Esa es una comparativa que hago mucho con el señor Picasso, con la obra del Guernica, por ejemplo. Todo el mundo tenemos una imagen, porque forma parte del icono ya, del inconsciente incluso humano, el propio Guernica, el cuadro de Guernica. ¿Y qué simboliza este cuadro? Pues muchos sabemos que podemos ir a visitarle, verlo tranquilamente el cuadro, y podemos saber, leyendo un poco de historia, todos sus orígenes y el por qué también se pudo crear. Bien, el Guernica también fue una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial aquí en España, y que el pintor Picasso decidió pintar para dejar constancia de ese bombardeo sin sentido para esa población que sufrió de Guernica el bombardeo de las aviones alemanas. Entonces, yo siempre voy a compararlo con esto. No hay mucha diferencia de la idea de Picasso inicial de pintar un cuadro que simbolizara este dolor, en este caso en España, con Hiroshima o Nagasaki, como pudo hacer Ishiro Honda. Está claro que la herramienta artística es diferente, no es pintura, estamos hablando de cine, pero al fin y al cabo es una expresión artificial humana para expresar un dolor o un sentimiento que una persona en este momento está teniendo. Esta Ishiro Honda lo que hace con esta película es básicamente trasladar, igual que hizo Picasso, al cine todo aquel dolor que él pudo no vivir porque él no estuvo en aquellas ciudades, pero sí captar cuando, o sentir con sensaciones cuando él estuvo en las propias ciudades. Eso es muy importante porque esto le hace llevar hacer la película finalmente por un productor que ya paralelamente a él, sin conocerse, quería hacer una película que tratara sobre monstruos gigantes, dados a los éxitos que tuvieron. Este productor se llama Tomoki Tanaka, digamos que sería otro de los padres del género Kaiju-Ega y el propio Godzilla. Tomoki Tanaka tenía ya una idea inicial de hace ya algunos años, tras haber visto la película El monstruo de tiempos remotos, que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y también en Japón, y también, de la cual luego hablaremos también sobre los efectos especiales, también por supuesto King Kong, como comentaba, y el mundo perdido también. Entonces él quería producir su propia película de monstruos para también rescatar su carrera, que en ese momento, tras un fracaso que tuvo en Indonesia, donde iban a producir una gran película, el cual fue despedido. Entonces él quería remontar, y la forma en la que él vio rentable eso fue producir su propia película de monstruos gigantes en este caso. ¿Qué pasa? Que no había una idea, un motor o un guión todavía, hasta que apareció el señor Shiro Honda, que le contó toda la idea que él tenía prevista para transmitir al público, en este caso la sociedad japonesa, que 9 años antes tan solo había sufrido el ataque de las bombas atómicas. En ese momento se ponen manos a la obra y comienzan a crear un guión que se llama Gigante. Es decir, no se llama Godzilla inicialmente, eso no existe. Entonces, con esta idea de la película Gigante, abreviada G, que es como iba a llamarse, de Gigante, iban a iniciar su primera película. Y esa película no iba a tratar de Godzilla, no había un monstruo gigante como el que conocemos ahora. Iba a ser más que nada que de un pulpo gigante. Iba a ir de una cosa muy diferente. No tenía realmente lo que ahora vamos a ver, la trascendencia que ha tenido posteriormente esto. A cabo de 2 meses, después del trabajo y demás, la idea cambió totalmente. Dado ya por circunstancias quizá de presupuesto o quizá de técnica, pero la idea giró totalmente y se decidió crear una fusión de un monstruo llamado, de un monstruo a través de 2 fusiones, que es la de un gorila y la de una ballena. Y de ahí viene el nombre de Godzilla, que en japonés es Gojira. Esa fusión de gorila en japonés, y de Keiju, que es ballena en japonés. Entonces fusionamos las palabras y sale este nombre, que ahora mismo es traducido al occidental Godzilla. ¿Por qué se traduce de esta forma? Porque básicamente pues vocablos y traducción japonesa al occidental realmente. Entonces, una vez tenemos la idea de cómo surge todo esto, de cómo, primero, la trascendencia que va a tener este guión para Shiro Honda, que también está escrito por él, y con su compañero Shinichi Sekizawa, comienzan a trasladar toda esa realidad objetiva que ocurrida a finales de la Guerra Mundial a través de una película, de una expresión artística, donde a través de un guión van a mostrar todo lo que ellos han canalizado, las pautas más importantes del cine en ese momento, de fantástico, para que la película también funcione, y ese combinado
va a hacer lo que hoy en día es una película que no puede dejarse atrás en la historia del arte, o la historia del cine en este caso, porque tiene una gran importancia. Después, como he comentado, a partir del año 54 hasta el 2004 se han hecho infinidad de películas de este género, de Kaiju Ega, que en cuanto había un monstruo gigante en una película japonesa, directamente se catalogaba como Kaiju Ega, ¿no? Pero porque, como comentaba también nuestra compañera, habían otras compañías que eran rivales de la Toho, que la Toho era la productora que actualmente sigue en pie y que fue la que produjo esta película de Godzilla en este caso. Otras productoras, por ejemplo la Daiei o Hikachu, por ejemplo, fueron otras productoras que produjeron otros Kaiju Ega que hacían esa competencia que no consiguieron rivalizar con Godzilla, ¿no? Entonces, todo esa historia, ¿no? Tanto la historia real de la Segunda Guerra Mundial como la idea de, a través de un tipo de cine muy peculiar, que la veremos también, cómo se construyen estas películas, cómo se hacen, que muchos quizás de nosotros hayamos visto algún fragmento, alguna película de, no sé, de Tim Burton o Steven Spielberg, porque son grandes amantes de este género, y porque sí, porque se han emitido durante muchas veces, hasta los años 80 en España incluso aún se veían en los cines de barrio, etcétera, y se podían disfrutar en pases de cine doble, de cine de terror también, etcétera, y hay actualmente, gracias a la nueva superproducción de Godzilla también, y al que se va a conmemorar dentro de poco el 60 aniversario también de la primera película de Godzilla, pues están haciendo a nivel nacional, como en Barcelona por ejemplo principalmente, estrenos a nivel de cine de algunas de estas películas, ¿no? Por ejemplo, la última más reciente fue la que hizo Ángel Sala, organizó en su festival de cine fantástico en 2004 con el aniversario de Godzilla. Lo que hizo fue directamente comprar los derechos de 6 o 7 películas de Godzilla, de una de cada época, y las emitió, las proyectó, mejor dicho, en las salas de cine de Sitges. Ahí estábamos también disfrutando de ellas, y la verdad es que fue una experiencia brutal, ¿no? Porque no es lo mismo ver este tipo de películas que sí, que digamos es un hombre disfrazado y una maqueta, todo lo que queramos, pero no deja ser algo en el que, gracias al buen uso de la cámara, ¿no? A los buenos contrapicados, a los buenos planos generales que nos hacen engrandecer con una buena música también las escenas de destrucción de pequeñas maquetas, y disfrutar realmente en una pantalla de cine como las generaciones anteriores, ¿no? A nosotros pudieron ver esas películas en su momento, ¿no? Que era como tenía que ser, en circunstancias como tenían que ser, no una pantalla de tu casa, un ordenador, ¿no? Que eso desfragmenta bastante el objetivo del cine, ¿no? Que es entretener una gran sala de cine para disfrutar de un buen sonido, de una buena música y una buena imagen, que de eso se trata. Entonces, todo esto me lleva desde 2012, bueno, ya en 2008, incluso antes de acabar la carrera de Bellas Artes, dije, si un día en un futuro hago una licenciatura, en ese momento estaba con mi novia ahí también en Madrid, y yo le dije, estaría guay hacer un doctorado sobre Godzilla, ¿no? De eso creo que en España no habrá mucho escrito, y si hay tesis doctorales no creo que haya muchas tampoco, ¿no? Y entonces me puse a investigar, voy a mirar por internet, fui a las páginas del ministerio, y efectivamente no había nada. Le dije, bueno, pues no pasa nada, entonces aquí estoy yo. Voy a ver, desde mi punto de vista voy a intentar hacer algo que por lo menos deje constancia de que este género tiene un valor y hay que rescatarlo, ¿no? Porque el tiempo va pasando, y bueno, Godzilla de por sí tiene una gran tirada. Mismo en Japón es un icono, forma parte de la cultura pop del propio país. Pero ¿qué pasa? Que mismo en Japón, su misma forma de pensar nace que no les interese tanto incluso exportar sus propios productos fuera de los límites japoneses. Es curioso, hay algunos casos de algunas películas de Godzilla cuyos distribuidores querían hacer subtítulos en inglés de las películas para que se pudieran disfrutar, y no había forma. Los japoneses decían que no, que esto era solo para Japón. Haciendo dos versiones, o incluso el último caso reciente es la película de Ultraman, no sé si era del año 2010 o así, no sé qué versiones, pero hay muchas. El caso es que el compositor de la propia película tuvo que hacer subtítulos en inglés de la película porque la productora Subraya Productions, que fue la que hizo la película, no quiso hacerlo, porque para ellos no es necesario exportarlo fuera. Y además que, por cierto, la primera película de Godzilla aquí en España no vimos la versión original japonesa, vimos la versión americana con Raymond Barr, exacto. Que era famoso entonces por hacer la serie de televisión de Perry Mason, ¿no? Y en alguna letra de Alfred Hitchcock también, ¿no? La ventana indiscreta también hace un pequeño papel que es el asesino. Pues sí, Raymond Barr, exacto, fue el protagonista de la película de Godzilla, la versión americana, digamos, ¿vale? Del año 57, es decir, estamos hablando... Hay muchas teorías también sobre esto, ¿no? Incluso hay datos, citas también de los autores de Godzilla también, y otros datos de otros críticos y gente que conocen a los autores en su momento, en los que sí se dice que la película sufrió mutilación. De hecho, esa versión se puede ver hoy en día en DVD tranquilamente. Sufrió mutilación en cuanto a duración y en cuanto a contenido también.
Es decir, primero, los norteamericanos entendían que las películas se hubieran japoneses, eso se dice. Entonces, quitaron un metraje japonés y metieron actores americanos. Esas escenas se rodaron en Los Ángeles, lo cual, eso, junto que en la música ya no coincidía por metraje, se cargó también la música. Entonces, la música, los actores, no los protagonistas, el sentido de la guerra se pierde totalmente, porque también hay conversaciones en la primera película de Godzilla, hay conversaciones entre los propios ciudadanos de Tokio en los que dicen que no quiero que se convierta en un nuevo Nagasaki, por ejemplo. Entonces, ese tipo de alusiones a la guerra y a todo esto se mutila claramente y se destroza. No se sabe muy bien todavía si esto realmente es algo pensado, es algo conspiranoico contra Japón porque era una crítica a la Segunda Guerra Mundial y a la bomba atómica. Es una posibilidad y bastante creíble, de hecho, porque hay muchísimos más casos en el cine que pasa ese tipo de cosas. O realmente fue cuestión de producción. Así de claro, producción significa economía. Y si una película que no es japonés se estrena en Estados Unidos y no hay ningún estadounidense conocido, pues ahí no va ni Cristo a ver la película. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente, que se mutiló la película, básicamente. Y no solo esta, sino otras muchas más películas fueron descuartizadas en cuanto a música, contenido, etcétera, incluso formato, porque ahora en día disfrutamos del increíble 16:9, el formato panorámico, ¿no?, de las televisiones, que antes no existía, evidentemente era el formato cuadrado. Entonces lo que se hacían en las películas en ese momento era cortarlas, incluso el formato, perdiendo totalmente. Es como si yo cogiera y hiciera un cuadrado aquí y perdiera todo este lateral de aquí. Entonces también afectaba a la película en cuestión. La proyección mismo de la película en el cine se mutilaba también. Es que hasta el popular Richard Weimer de West Side Story se paseó por alguna de esas versiones. Sí. Sí. Entonces, ¿qué ocurría? Que años más tarde, la Toho, unos 10 años después de hecho, la Toho decidió contratar actores reconocidos en propio Estados Unidos, en Los Ángeles. Tenemos a actores como Nick Adams, por ejemplo, que hizo algunas películas de la época del oeste. De James Dean. Exacto. Y también, bueno, algunos otros actores más que tienen un pequeño papel protagonista en las películas para que esa película tuviera una difusión internacional, no se cortara, no se mutilara, etc. Aún así tuvieron mutilaciones. En cuanto a la música, por ejemplo, también. ¿Y por qué recalco mucho el tema de la música? Porque la música también es muy importante en este género, ya que marca una alusión, incluso una realidad no real. Es decir, es una saga con marchas militares, ¿vale? Es decir, el monstruo aparece, el monstruo simboliza lo que queramos simbolizar, la sazón humana, la irracionalidad, etcétera, ¿no? O incluso los propios Estados Unidos también podría ser. Entonces, sale una marcha de tanques de juguete, de hecho, que es un poco como estaba el ejército japonés en ese momento, desmantelado totalmente. Es decir, es una caja de juguetes en la que se enfrentan esa serie de criaturas que simbolizan lo que he comentado, esta serie de objetivos, en los cuales son indestructibles para la capacidad humana, ¿no? Que siempre acaba apareciendo un rol de la ciencia para salvarnos de los monstruos, ¿no?, y salvaguardar a la humanidad. Entonces la música es muy importante porque la música ensalza con esas marchas militares, con esos desfiles de tanques de juguete, ensalza la nación japonesa, el ejército japonés, que en ese momento, pues como comentaba, pues después de la rendición incondicional de Estados Unidos, pues se ha reducido a la mínima expresión y prácticamente inexistente. Entonces, Japón tenía que resurgir, digamos, y contar una historia que no era del todo real. Entonces, se acaban esas escenas, que hay infinidad de escenas desde la primera hasta la última película, en donde podemos disfrutar, digamos, de esas escenas de destrucción, ¿no? Porque ese es otro punto en común y hay que tener muy en cuenta, es la estética. La estética de la destrucción de esas películas. Es decir, es un género que también se nutre básicamente ya no solo de monstruos gigantes, sino de la propia destrucción. Y aquí, en las entrevistas que vamos a ver a continuación, explica muy bien también Carlos Aguilar, el autor de este libro de cine fantástico de terror japonés, describe perfectamente cómo la sociedad japonesa está inmensa, quizá en su consciente o inconsciente, de la propia del masoquismo, digamos. Es decir, de cómo me está afectando esto y aún así no voy a poner un medio para detenerlo, sino un medio para superarlo. Es decir, el masoquismo que este autor nos dice en esta entrevista, a mí de verdad que yo no lo conocía, no me había plantado de esa forma, pero sí es un punto de vista muy interesante sobre la sociedad japonesa, que no solo se ve en este tipo de cine, sino en otros muchos más, ¿no? Entonces eso sería básicamente puntos a tener en cuenta dentro de este género y de su historia, ¿no? Y un poco también lo que quiero contar en este documental, que precisamente el título, Godzilla y Hiroshima, los albores del Kaiju-Ega, pues un poco describe lo que estaba diciendo ahora mismo, ¿no? Un poco el elemento icónico que es Godzilla, Hiroshima como el epicentro, ¿no?, de la creación de la idea, ¿no?, de la denuncia hacia
la guerra, más que incluso Estados Unidos, Shiro Honda se centra mucho en pronunciar la paz en sus películas. Siempre hay un mensaje de paz, siempre hay un mensaje de unión, no solo de un equipo, de un colectivo, sino de unión universal, es decir, de todos los países, ¿no? Y eso es importante también sacarlo a luz, ¿no? Y por supuesto también el Kaiyuga que me explicaba, que era el cine de monstruos japoneses, y un poco el tema de los albores, pues básicamente porque quiero centrarme desde la primera película hasta los siguientes 10 años, digamos hasta los 64, 65 aproximadamente, que es cuando la saga tiene mayor fuerza, mayor éxito mundialmente hablando, porque estamos hablando de películas que solo en Japón, por ejemplo, la de Godzilla, la primera semana tiene una recaudación, no sé si son de 10 millones de espectadores la primera semana, es decir, es una barbaridad. Cuentan los libros que tanto Tanaka como Ishiro Honda, los creadores, estaban llorando literalmente en la cola de entrada del cine, día del estreno, porque no pueden imaginar cuánto éxito podía haber remarcado esta película, ¿no? Cuánta trascendencia, ¿no? En este caso. Y bueno, no solo están estos dos creadores, sino que también hay dos muy importantes. Uno que, como comentaba, el compositor, cuya función básicamente era... curiosamente, este vínculo que existe entre el país de España y el país de Japón es muy curioso, porque hay cierta atracción, ¿no? Países muy lejanos, pero a la vez muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, Ifukube, que era el compositor, era un amante de España y un amante de los compositores españoles del siglo XIX. Es muy curioso, ¿no? Como Manuel de Falla, por ejemplo, era el compositor que más tenía en cuenta para hacer composiciones. Es muy curioso. Y algunos actores también de reparto sabían español porque venían de España generalmente, y algunos muy conocidos paseaban por Madrid o por Barcelona, y es curioso también. Bueno, el personaje científico, el protagonista prácticamente es uno de los míticos samuráis de la película de Kurosawa. Exacto. Y ahí es importante también Kurosawa porque Kurosawa era muy amigo de Shiro Honda, director de Godzilla, el cual permitió también que dirigiera algunas escenas de sus películas de Kurosawa mismo. Sobre todo las escenas apocalípticas de destrucción, mismo en Dreams, por ejemplo, que es del año 90, hay una escena en la que uno de los sueños en los que un volcán explota y hay un montón de gente corriendo, etc. ¿No? Pues todo eso, ahí está la mano de Shiro Honda, que ya era muy mayor, ya eso que antes años seguía tan solo, pero no obstante, ahí estaba, aquel cañón con Kurosawa, haciendo las películas que siempre habían hecho, ¿no? Kurosawa no se decantó demasiado por el Kaiyuga, pero sí se decantó por la denuncia de la guerra también. Hay una película que se llama... es del año 44... Rapsodia de verano. Esa película, que también denuncia mucho el tema de las consecuencias de la bomba atómica. Evidentemente también estaba ahí Shiro Honda también para meter también mano como cámara o como director de segunda unidad también, o escenas de acción. Eso también nos lo cuentan también en las entrevistas. Pues bien, ese es un poco el panorama más básicamente característico, ¿no? del género en cuestión. Y tenemos dos puntos más importantes que hablar, que son el compositor, que es lo que comentaba ya, Akira Ifukube, que es muy importante también porque crea el rugido del propio Godzilla. En ese momento no querían que se pareciera a algo animal y tampoco humano, sino lo que hicieron fue crear el rugido a través de las cuerdas de contrabajo de Tokio. Lo que hicieron fue deshilar un poco las cuerdas y pasaron el arpa de aquí, el arpa del contrabajo, y en ese momento grabarlo con la grabadora y salir el sonido del rugido de Godzilla. Es decir, no es un animal, tampoco es un efecto, digamos, de voz, como por ejemplo Río del Toro, que en Pacific Rim usa su propia voz para los rugidos de los monstruos, sino que estamos hablando de un rugido sacado directamente de un instrumento musical, que como puede ser en este caso el contrabajo, ¿no? Que es realmente muy interesante. Hicieron muchísimas mezclas de animales, fueron al zoológico y fueron a grabar sonidos de todo tipo, de león, etcétera, etcétera, y ninguna funcionó. Y finalmente optaron por el tema del contrabajo. Y otro personaje también fundamental, efectivamente, es Suburaya. Suburaya era el director de efectos especiales. Él fue el encargado de hacer tropecientas películas de cine bélico en Japón, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, como propaganda del propio país japonés, para la sociedad japonesa, digamos, ¿no? Fueron tan reales sus efectos especiales que incluso en la época los generales norteamericanos que estaban en Japón en ese momento, pues ocupando el país, porque la ocupación duró hasta el año 57, si no me equivoco. De hecho, por eso se construyó la Torre de Tokio, en símbolo de la desocupación americana. Entonces, cuando está liberada, vale, de la Torre de Tokio, entonces llega el Suburaya, que en el año 45 crea una serie de efectos especiales para unas películas japonesas y documentales sobre Pearl Harbor, y lo que hace fue crear unos efectos especiales tan espectaculares
que los propios americanos que estaban en ese momento ocupando creían que eran unas escenas reales de la destrucción de Pearl Harbor. Es decir, aquello fue alucinante y de hecho en muchos libros del género se puede leer como una anécdota y podemos ver las fotografías, fotogramas de las películas y claramente si no fuera porque está un hombre cogiendo un avión con un hilo, dices, esto va a ser real, ¿no? Es decir, es alucinante el trabajo de este señor que también es fundamental en cuanto a los diseños de los monstruos, por ejemplo, en cuanto a la movilidad de los hombres disfrazados. Y eso también viene un poco también por el tema del submersion, ¿no? Es decir, ahora que con las entrevistas y ahí también hablaremos del stop motion y el submersion, que imagino que algunos lo conoceréis ya, que son dos técnicas muy opuestas en cuanto a cómo conseguir efectos especiales en una película, ¿no? Entonces, voy a poner las entrevistas y a partir de ahí pues voy comentando unas cositas y por supuesto si vosotros también queréis participar y queréis contar alguna anécdota o alguna cosa a añadir también, pues también podéis hacerlo. Vamos a ver la entrevista de Ángel Sala y también de Carlos Aguilar. Las dos están mezcladas entre sí, ¿vale? Entonces, ellos van a hablar un poco de lo que yo he hablado, pero más en profundidad. Es decir, ellos van a iniciar su entrevista a través de una pregunta que les hice básica primera. ¿Es el Kaiju Eiga un género o un subgénero? Es decir, a nivel cinematográfico es importante embarcarnos también históricamente en dónde se sitúa este género, ¿no? Entonces vamos a ver las entrevistas. En sí mismo, pero como todos los géneros, ¿Se escucha bien la español? no es un género puro. Bebe una serie de influencias y tiene una serie de concomitancias y de ingredientes más o menos ajenos. Es un género que en este sentido bebe del cine bélico, de la fantasía sobrenatural, del terror luminoso o legendario y por supuesto de la ciencia ficción. Bueno, yo creo que el Kaiju Eiga, como propiamente toda la actividad, digamos, cinematográfica y genérica en Japón, pasa por muchos estadios. Yo creo que es claramente una forma de llevar a cabo la ciencia ficción que estaba triunfando en Estados Unidos, especialmente en Hollywood. Todo tiene mucha influencia en Japón que viene de Hollywood después de la guerra, durante prácticamente un protectorado donde se consume cultura norteamericana. El Kaiju Eiga en general y la figura de Godzilla en particular son importantísimos en el cine japonés, en la industria, porque abrieron mercados. Es decir, el cine japonés en el occidente se empieza a conocer de verdad gracias a las películas de Godzilla. Las películas de Kurosawa, las películas de Mizoguchi, Yasujiro Ozu, etc., accedían de una manera muy minoritaria en unos circuitos de arte y ensayo, salvo alguna excepción como Los Siete Samuráis. En cambio, las de Godzilla no. Entonces fue, digamos, una especie de ariete para abrir mercados involuntariamente, que se convirtió en un símbolo para Japón, para el cine japonés, de cómo se podía penetrar en el mercado occidental gracias a una creación propia. Kinoshiro Honda era un cineasta estupendo, un cineasta que había destacado en varios géneros, sobre todo el bélico, antes de cultivar el Kaiju Eiga, ¿no? Kinoshiro Honda es ese tipo de cineasta clásico, que podemos llamar artesanal, que es capaz de convertir un buen guión en una película sólida, sin ninguna ínfula, sin ninguna pretensión de autoría, simplemente sirviendo el planteamiento, adecuándose a la especificidad del producto, ¿no? Es un tipo de cineasta que, como podría ser en España Joaquín Romero Marchén o en Italia Ricardo Freda, una generación ya extinta y sin posibilidad de prolongarse. Yo creo que Honda, que era evidentemente como todo japonés nacionalista, pero tampoco era un personaje muy antiamericano. Él vivió las dos partes de la guerra, es decir, vivió el descomunal despropósito del nacionalismo imperialista japonés, porque participó en la guerra, y también vio la desproporcionada quizá contraataque de los americanos, sobre todo a través de la bomba atómica, y se volvió una persona muy escéptica y bastante pacifista, yo creo. Esto es súper importante lo que está diciendo Ángel Sala en este momento, porque vemos que no Japón está quedando como una víctima realmente. Sí, de una forma muy masoca, eso es cierto, que luego lo que está comentando Carlos Aguilar, pero sí que es cierto que Shiro Honda, tanto como él bien ha dicho, vivió la guerra, fue soldado también en China, como una actitud tan crítica consigo mismo, con su propio país, por haber hecho esas atrocidades también por su parte también. Evidentemente es una guerra y aquí uno da, también otro recibe, ¿no? Entonces, lo que hace Shiro Honda es básicamente denunciar la guerra, el sinsentido de la guerra, de una forma sin estandartes, sin banderas. Es decir, de una forma muy
plural, muy abierta. Es decir, eso es importante también recalcarlo, y viendo la película se puede entender, en mi opinión, claramente, ¿no? Godzilla es una película tremendamente antibelicista y que expresa el dolor de una nación ante de un pueblo, sobre todo esas escenas de heridos, de hospitales, de campaña, como si fuesen bélicas, de un pueblo que no entiende y que no puede comprender un ataque, y por ahí está ese monstruo incomprensible, ¿no? Ese monstruo. Es un reflejo de lo que sucedió, una película que sí que crea ciertas virtualidades, ¿no? Como que Japón tiene un ejército poderoso, ¿no? Cosa que es un punto nacionalista en ese momento, porque realmente eso había dejado de ser inmediatamente después de la guerra. Pero también yo creo que es una velada crítica a los norteamericanos, velada a veces, demasiado. Está claramente que los culpables de aquella catástrofe fueron el ejército y los Estados Unidos en una guerra, y curiosamente la versión de Godzilla cambió mucho en su estreno norteamericano, pero esos elementos posiblemente antiamericanos son muy suavizados, sobre todo por la figura de un narrador, que es un periodista norteamericano, que suaviza mucho esa visión. ¿Y en el Kaiju Eiga los efectos especiales? Básicamente lo que están haciendo ahora es contextualizar también. Un poco lo que estaba comentando, ¿vale? Pero a través de lo que ellos han podido conocer y nos contando a través de su experiencia, ¿no? Disculpad también, bueno, el sonido es totalmente en bruto, es decir, lo que es el montaje también un poco profesional, pues esos saltos de sonido e imágenes ahí con unos píxeles, pero bueno, es ya en versión final, ya irá poco a poco cambiando. Fíjate, comentar también que es inédito, ¿no? Lo que estás Claro, sí, lo que estamos viendo lo he visto yo y, bueno, mi compañero de trabajo, y poco más, porque realmente, de momento el documental está en fase de montaje, entonces esto es inédito. Entonces es importante porque, de hecho, muchas de esas imágenes que estáis viendo luego en el documental no estarán, porque esas entrevistas, cada entrevista dura 1 hora, que he hecho, y creo que llevo 10 entrevistas, si no me equivoco, tengo unas cuantas horas. Es decir, y a lo mejor en el documental final tengo a lo mejor 5 minutos por cada entrevista, por cada persona entrevistada. Entonces es importante también ver que aquí tengo el panorama español más reconocido y que más ha estado, incluso en el país de Japón, para cultivarse en la materia, como que también voy a estar fuera del país también para hacer entrevistas a los propios creadores de estas películas que aún supervivientes, ¿no? Por desgracia, ninguno de los creadores sigue vivo, ya murieron hace algunos años. El último fue Ifukube, que murió en 2006, el compositor. Pero que bueno, que tenemos al señor Nakajima, que es el hombre que se metía dentro del primer disfraz de Godzilla y hasta dentro de los siguientes 10 años o 15 aproximadamente. Tenemos también a otros actores como Akira Takarada también, que fue uno de los protagonistas de todas estas películas también, y el boom de la época en Japón, digamos, dentro del cine. Y bueno, poco a poco es lo que irá construyendo este prisma, ¿no? En todos sus puntos de vista posibles. Son particularmente importantes y han ido derivando de la artesanía esta cualidad, digamos, Vale, aquí estamos hablando ahora mismo de los efectos especiales. Eso es un tema pendiente que también quería comentaros. En Estados Unidos surge una técnica que ya es bastante primitiva, muy antigua de hecho, se inicia casi como a la par del cine, que es el llamado stop motion. Es una técnica de fotograma. Es decir, hoy en día pues se siguen haciendo películas de este tipo aún. De hecho, ya no como una técnica especial para hacer creíble algo del imaginario de un guionista, por ejemplo, sino para hacer una animación mismo, para contar una película a través de una animación como si fuera de dibujos animados. Es decir, la diferencia de ahora con esa técnica antes es que la técnica de stop motion se usaba como una técnica de representación real, de hacernos creíble algo. Hoy en día el equivalente sería el CGI o el 3D, ¿no? Los efectos de 3D, por ejemplo. Es decir, ahora el 3D se usa para hacernos creíble algo que no es tangible, no es real en esta realidad, ¿no? En cambio, el stop motion en ese momento se usaba de esa forma. Ahora se ha quedado un poco en la delicadeza que eso lleva, eso requiere hacer esa técnica porque es muy costosa y muy cara además para estas producciones de esa época, por lo cual era una técnica muy creíble en ese momento, muy creíble, muy eficaz, pero tenía una desventaja, que mismo sus costes de producción y sus costes de tiempo para llevar a cabo hicieron que esas películas poco a poco no se produjeran tanto en masa como propiamente las de Godzilla, que, decirlo de forma rápida y a grosso modo, era un hombre disfrazado chafando maquetas, que era mucho más rápido y más ventajoso, ¿no? En ese sentido. No obstante, las dos diferencias, las dos técnicas tienen un porqué también cultural muy importante. Y es que la técnica más adelante nos lo comentará también Ángel Sala y Carlos Aguilar, es que la técnica del stop motion, que es el hombre disfrazado, viene de la cultura japonesa, básicamente. Es decir, si leemos libros, por ejemplo, este escritor Alan Bessina, es un escritor canadiense, que escribió en 2011 este libro a raíz de Fukushima también,
de la catástrofe de Fukushima, nos cuenta también y hace entrevistas a Suzuki Kaneko, por ejemplo, que es un director de cine japonés actualmente muy conocido, que hace mucho cine actualmente fantástico y ha dirigido alguna que otra película de Gamera y de Godzilla también. Entonces, ¿qué nos cuenta este señor en este libro? Él nos cuenta que básicamente la idea de usar un hombre disfrazado, vale, bien, nos ahorra costes, es más barato, etcétera, todo lo que queramos. Pero para ellos es la versión más realista que pueda haber dentro del cine, ¿no? Es decir, para ellos forma parte incluso falsear los propios efectos especiales. Es decir, ellos quieren que en todo momento sea un teatro. Y cuando un hombre o un actor se pone ese disfraz, que está aparentemente inanimado, cobra vida en ese momento. Y es tangible, se puede tocar. Es decir, para ellos es muy importante los sentidos. En el sentido, el de tocar, el de ver, incluso de oler. Es decir, en este libro se dice que es muy importante en los propios rodajes de Godzilla de 2001, porque actualmente aún se sigue usando esa técnica en Japón. Es muy importante porque ya forma parte de su tradición. Es decir, su cultura, que también comenta Gersala, viene mucho esta técnica a través del teatro kabuki, que es un teatro en el que se usaba mucho el disfraz, incluso se disfrazaba a hombres y mujeres para representar a la propia mujer, etc. Es decir, que no es algo que vamos a hacerlo y ya está. Es decir, hay mucho más atrás que podemos investigar a través de estas lecturas y que nos da mucha información incluso de la construcción de la propia cultura teatral de Japón, que es muy, muy extensa. Entonces vamos a ver que nos cuentan un poco de cómo se hacían estas películas. Maravillosas de las primeras películas a los efectos especiales actuales, el computer graphics, ordenador, etcétera. Pero lo que es más característico, lo que digamos simboliza perpetuidad del Kaiju Eiga, es el hecho de que sea un señor metido en un traje, es decir, los americanos llaman el monster suit. No es la animación estilo Harryhausen, no son los efectos por ordenador. Lo que caracteriza al Kaiju Eiga es el señor metido en el disfraz. Godzilla en Japón es un símbolo, es un icono, es especialmente importante en la cultura popular del siglo XX. Lo encuentras por todas partes, hay camisetas, hay muñecos, merchandising, club de fans, etc. Y es natural porque es que es la creación japonesa más emblemática y más conocida en Occidente en los últimos 50 años. Y esto tiene una trascendencia que de ningún modo puede detenerse. Estamos ante un género que hace de su propia recreación artística de la época todo un componente, digamos, estético, primero una estética de la destrucción. Yo no conozco películas en la historia del cine, quizás hasta llegar a Roland Emmerich en los tiempos actuales, que tengan tanto capacidad de fascinación por la destrucción, tanto detallismo por la destrucción. Eso se realiza además a través de una época, por el estupendo trabajo de Subaraya y su equipo, de detallismo con las maquetas, ¿no? Que llega a ser casi realmente, aunque hoy se note perfectamente son maquetas, todo lo que tú quieras, pero el detallismo con que se hacen esas maquetas es realmente delicioso. Incluso la potencia visual que tiene, que puede provocar también ciertos sarcasmos hoy en día, pero el hecho de crear los monstruos a través de disfraces. Yo creo que es un personaje muy a tener en cuenta por ciertos directores que han visualizado o que han sido que se han basado mucho en el cine japonés, no solo en el kaiju, para sus filmografías, como gente como Sam Raimi o como Tim Burton, tienen mucho en la mente ciertos elementos de Ishiro Honda, pero además es un director estupendo, director de segunda unidad, es un director que a través de cómo rodaba la acción y cómo la conseguía plasmar con una planificación a veces muy sencilla, fue utilizado por grandes maestros como Kurosawa, es decir, escenas de ciertas películas míticas de Kurosawa como Kagemusha, Ran, incluso Dreams, Sueños, fueron rodadas por Honda. Era un director muy apreciado por gente propia de Japón como un director de escenas de secuencia de acción y de segunda unidad tremendamente efectivo. Es decir, y su capacidad de rentabilizar los elementos de la ciencia ficción americana para un contexto como el Japón, yo creo que no ha pasado desapercibido en ciertos momentos de la filmografía de Raimi y de Burton. La primera película de Godzilla tiene marcadas diferencias con respecto a la siguiente, naturalmente, no solo por el carácter seminal, sino por el tono. El tono es mucho más duro, es mucho más seco, es mucho más agrio, es mucho más inquietante. Por momentos se acerca al cine de terror. Eso no es importante hablarlo. Es que la primera película de Godzilla, como bien está diciendo Carlos Aguilar, es una película prácticamente de terror. En aquella época, gran parte de la censura de Estados Unidos también se dio precisamente a escenas de terror o escenas de violencia en las que literalmente se mutilaban, ¿no?
la idea era transmitir lo más cercanamente posible lo que Shiro Honda también vivió en la guerra en ese tipo de películas también. Y otro punto muy importante también que quería comentar es que el miedo atómico también es otra de las fuentes de inspiración para esta película. Es decir, es importante para Honda dar un mensaje final en la película, y ese mensaje es qué ocurrirá si nuevas bombas se fabrican o son lanzadas a otros países o a otras guerras, ¿no? Es decir, ese panorama, ese telón de atómico, ¿no? Del miedo atómico, del Armagedón, es decir, del fin del mundo a través de la bomba atómica mismo, porque es una arma de capacidad que tiene capacidad para destruirnos a nosotros mismos usando tan solo un botón. Es importante también denunciarlo. Y esa película, Ishiro Honda lo hace de una forma muy, muy elegante también, al final de la película, bueno, y durante toda la película. De hecho, el propio científico de la película, el personaje que aniquila a Godzilla, dice que ha inventado un arma tan poderosa, que es el destructor de oxígeno, que es la forma en la que matan a Godzilla bajo el mar, que si esa arma, o si él mismo cae en manos de otros ejércitos u otros centros de investigación y le obligan a fabricar esa arma, sería peor que el propio Godzilla. Es decir, en la propia película se plantea que su arma de destrucción masiva para aniquilar a Godzilla es tan poderosa o más que la bomba atómica o que el propio Godzilla. Entonces, lo que hace ese personaje en el guión es suicidarse. Es decir, cuando él usa esa arma y mata a Godzilla, él muere al mismo momento que Godzilla. Es decir, es una elección. Es decir, a mí se me ocurren muchas cosas. Es decir, son cosas que debieron haber hecho los inventores de la bomba atómica. De hecho, en este libro de Hiroshima se habla claramente de que muchos de los pilotos que iban a los aviones se suicidaron un poco después, básicamente por la conciencia. Entonces, eso es muy importante porque el mensaje que él da queda clarísimo, y muy pocas películas de la época de este género en cuestión logran acercarse tanto a la humanidad que se desprende, ¿no? Dentro de la propia catástrofe que simboliza la película. Por el sentido que tienen las apariciones del monstruo, cómo se valora la fotografía en blanco y negro. Es decir, es una cuestión de tono en la puesta en escena que es absolutamente definitiva y decisiva. No olvidemos que a la hora de cultivar un género no es tan importante lo que marca el guión como dónde colocas la cámara para expresarte. En este sentido, Japón bajo el terror del monstruo, sin ser en teoría una película de terror, lo parece. El Kaiju Eiga también tiene un enorme valor sociológico, histórico, porque supone una cristalización metafórica, pero al mismo tiempo muy carnal, muy auténtica, muy verdadera, del pánico atómico. Es decir, si se quiere, la película se puede ver como una alegoría en la cual pues Godzilla prácticamente simboliza no tanto el peligro atómico, sino los propios Estados Unidos de América. La primera película de Godzilla posiblemente en su momento en Japón se vivió como una suerte de catarsis colectiva, quizá no de una manera del todo consciente, aunque posiblemente los autores también tenían en mente ese aspecto. Muchas veces hay una serie de temores colectivos que sin ser exactamente concretos, pero se materializan de alguna manera en una obra de arte. En este sentido, Japón bajo el terror del monstruo es un buen ejemplo. Toda película importante, interesante, especial, tiene una serie de valores propios y luego una serie de valores añadidos, coyunturales y circunstanciales, pero en el mejor sentido del término, estamos por lo mismo. En este sentido, Japón bajo el terror del monstruo es una película que lo combina todo. Es un testimonio perfecto de la época, tanto literal como alegórico, y es una película que aglutina una gran diversidad de temores, desde los puramente legendarios a los tristemente actuales y auténticos. Realmente en Estados Unidos quizá uno de los grandes problemas que tiene incluso el cine actual es el hiperrealismo. Hemos pasado ya de un irrealismo a un hiperrealismo. Las películas hoy, como pueden ser 2012, ahí está la confrontación entre efectos especiales occidentales y asiáticos en este caso. Cuando una película de Godzilla se crece con 3D, ha fracasado, es decir, no ha funcionado bien. Es decir, está ya incluso en la mente la tradición de que siempre tenga que notarse que es una maqueta, aun siendo una película actual. Es decir, es el propio estilo del cine de Japón en este caso. Ni asumir tanta capacidad de información y detalle en una escena de acción en masa como son las películas. El Japón opta, o el cine japonés está optado por la representación, digamos, más mágica, más teatral de ciertas escenas. Y no solo en escenas de efectos especiales, sino también en escenas de consecuencias con humanos. Es decir, si vemos películas de Shiro Honda, veremos cómo
cómo disponen los actores en la escena. Es decir, parece un teatro, sobre todo en los años 50. Es decir, parece que no haya un 3D, es decir, dispone a estos actores de forma como si fuera una fila. Como si de aquí empieza el cine y aquí empieza la realidad, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Luego, en los años 60, por supuesto, esto desaparece, pero que tiene una lectura muy teatral en todo momento. Las emociones de ciertos caracteres, incluso representar mujeres con hombres disfrazados, lo trasladan al terreno del cine, de la representación de la ciencia ficción. Es una representación muy real, pero marcadamente real porque les gusta, sí, yo creo que para la pantalla japonesa les gusta que el ojo distinga lo que es truco, representación, y hay una distancia. El realismo, incluso el hiperrealismo, lo lleva al mar, ¿no? Godzilla tiene una pluralidad de significados, entre ellos, por supuesto, está una suerte de afirmación nacional, o si se quiere incluso nacionalista. Es decir, Godzilla deriva de ser en la primera película una especie de alegoría nefasta y terrible, maléfica del poder atómico, del poder nuclear, del poder americano, a constituirse en un emblema absoluto y totalmente positivo de Japón. Akira Ifukube era un músico extraordinario, era un músico muy capaz de hacer voy a pasar a poner composiciones de todo tipo. Hablar más tiempo. Y verdaderamente voy a poner directamente el trailer del documental también. Muy particular, muy especial. Pues bien, una vez consigo hilar esta parte de España, lo que hago es básicamente coger todo lo grabado y sacar unos poquitos materiales de ello, ¿vale? En este caso, a no tener los derechos de las películas de Godzilla, lo que decido es incluir figuras muy detalladas de la propia saga para formar el trailer que voy a poner ahora. Esta también es una estrategia también que, bueno, de alguna forma me libra de que la productora Toho me diga, oye, tú no tienes derechos de Godzilla, págalos o deshacer el documental, ¿no? Como eso no va a pasar porque no tengo imágenes ahora mismo de esas películas, en internet tampoco, en este caso, pues libremente puedo ir actuando, ¿no? Esto también me pasó con un documental que hice en Bruselas sobre el pintor René Magritte, y ese documental no tiene cuadros tampoco del propio Magritte, entonces eso nos dio un valor añadido en el documental, que fue que todas las imágenes que habían eran inéditas, no era el típico documental de las típicas obras de Magritte, sino que era un documental donde las obras de Magritte se representaban a través de actores o efectos especiales. Entonces, a veces no tener todos los recursos también da una serie de ventajas sobre otras cosas ya hechas, ¿no? Entonces vamos a ver el tráiler. Bien, pues ese es el trailer. De momento es lo que vamos teniendo de toda la información que hemos ido teniendo. Ahora ya para Japón, no, se me había olvidado hablar de esta película, que es muy interesante también, se llama Los ecos de Nagasaki. Pues si alguno tiene la oportunidad de comprarla o verla en internet, es una gran película también, como testimonio también de lo... No es fantástica, no es de Kaiju Ega, pero también es una forma también de representar también lo que ocurre allí, ¿no? En Japón en esos momentos.
Y básicamente esto, yo creo que lo tenemos todo ya.